curso de formación de tutores virtuales desarrollados en Miami, en Estados Unidos, con el auspicio de la OEA. Es becario del programa de formadores de personas andinas desarrollado en el Estado de Israel. Profesor ordinario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador de la sección del currículo didáctica y tecnologías de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, didáctica y tecnología de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Unidad de Investigación y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica de la UPCH, coordinador del proyecto Leer nos hace libres, voluntariado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador académico del Diplomado de Lectura y Escritura en Educación Básica y coordinador académico de Diseño Curricular en Educación Superior de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Peruana de Lectura y Escritura, socio del Foro Educativo, miembro de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, coautor de los libros de elaboración participativa del proyecto educativo institucional y 20 años de recorrido en la educación básica. Y autor de los libros Cuento para Todos, Sigo Contando para Todos, Testimonio de Maestros en Tiempo de Pandemia y Brooke es Familia, Brooke y la Otra Familia. Esa es la trascendencia del maestro Danilo de Jesús Ramírez y nos acompaña el día de hoy y para el cual le doy el paso expresivo. Hola, hola, Muy me bien. avisa. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, doctor, lo podemos escuchar ya. Ya. Y ya puede empezar, ¿no? Pablo. Sí, puede iniciar, doctor. Bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias a este evento académico y felicitar a, a la Universidad Nacional Alcides Carrión, específicamente a la Facultad de Educación y a la Escuela Profesional de Educación Primaria por esta iniciativa de siempre irla manteniendo con estos seminarios formativos, informativos y sobre todo de reflexión e intercambio. Qué bueno que ahora me pueda yo compartir con ustedes qué hacemos desde la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en este proceso de las prácticas preprofesionales que los futuros docentes tienen a cambio de desarrollar en su proceso formativo. Los felicito por esta posibilidad de brindar este servicio académico y a todos los presentes en la sala, un saludo muy fraterno de, de un amigo para ustedes en estos espacios de intercambio. Espero que más adelante podamos coordinar también un encuentro entre estudiantes de Cayetano Heredia de la Facultad de Educación con ustedes también los estudiantes de los ciclos similares que puedan compartir, dialogar, intercambiar. Por ejemplo, a fines de semestre nosotros tenemos unas presentaciones finales que hacen los estudiantes y lo podemos hacer vía Zoom para que los estudiantes de la Universidad Daniel Alcides Carrión y de la Facultad de Educación puedan escuchar esas presentaciones de sus productos finales, sus reflexiones finales de curso, y podamos intercambiar así también a nivel de estudiantes estas interacciones. Saludar a los profesores de la práctica preprofesional que tienen una gran responsabilidad y a continuación me voy a ayudar de una presentación en la que voy a intercambiar algunas ideas, algunas reflexiones y poder manifestar estas eh, logros y también tropiezos que siempre encontramos en este proceso de la práctica preprofesional. Bien, me confirman si se puede ver la presentación. Sí, Sí ¿no? se puede ver, doctor. Ya, listo.
Hemos denominado en este seminario muy importante académico de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión a esta presentación denominada Práctica Preprofesional, una oportunidad de enseñar y aprender. Y una oportunidad de enseñar tanto de los profesores a cargo de la práctica preprofesional como de los estudiantes, pero también de aprender. Los profesores de las universidades aprendemos día a día de las prácticas, de las interacciones, de las reflexiones y sobre todo de la realidad que nos permite comenzar a organizar información, a organizar las ideas para desarrollar mejores aprendizajes en los futuros docentes. Entonces, esta presentación va a tener estos contenidos que tienen aquí presente ustedes en la sala. Una introducción, aspectos del sentido de la práctica profesional que nosotros le damos desde la Universidad Cayetano Heredia. Decimos también la escuela que necesitamos, porque nos cuesta mucho tener una escuela, digamos, por decir una escuela modelo, una escuela referente, una escuela de aplicación, que reúna todos los requisitos que uno quisiera para formar a los futuros profesionales de la educación. También hablaremos poquito del sílabo, porque el sílabo, si bien es cierto, es un documento, pero ese documento, ¿cómo lo hacemos vivo? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo ponemos en práctica en el desarrollo del accionar? Y le compartiré con ustedes también la experiencia de la escuela donde estamos haciendo esta práctica preprofesional con estudiantes específicamente del octavo ciclo, ¿no? Del octavo ciclo. Que sé que hay otros espacios del noveno, del décimo y también anteriormente, pero en este caso vengo a compartir la experiencia del octavo ciclo, que tiene mucha similitud con los demás y podemos compartir también e intercambiar. La práctica preprofesional en acción, es decir, ¿qué es lo que venimos haciendo? En el punto 7, la hora del recreo. Entonces hemos incorporado como práctica preprofesional un espacio que es la hora del recreo, es decir, los estudiantes de práctica preprofesional deben estar haciendo acciones en la hora de recreo, que son formativas con los estudiantes. Y vamos a ir viendo cómo es esto, cómo se planifica y que pueden incorporar quizás en un semestre siguiente, ¿no? Porque ahora ya está en marcha esto, pero en un siguiente semestre, cómo es tan rico observar las horas de recreo, participar en las horas de recreo, que son también procesos formativos. Y incorporamos también dentro de la práctica preprofesional lo que denominamos la ayudantía en la práctica preprofesional. Y también daremos un detalle, un bosquejo, el accionar de lo que se hace ahí. Vamos a partir primero de esto que llamamos la introducción y señalar el sentido de la práctica preprofesional, ¿no? Es proporcionarle una experiencia formativa, es decir, es tan enriquecedor este espacio, es tan importante, y siempre lo comparo también cuando un estudiante de medicina humana, por ejemplo, va a sus prácticas preprofesionales. Va al hospital, va a la clínica, va al centro de salud, donde ahí tiene su profesor, tutor, mentor, en este caso en educación, tu profesor del curso, que busca que esa experiencia sea una experiencia formativa, integral, que le permita a los estudiantes de educación, de la Facultad de Educación de la Universidad Daniel Alcides Carrión, de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. Y ahí hay una situación que tenemos que tomar en cuenta. Si estoy en el segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿qué elementos de la teoría de la formación que tuvieron comienzan a aplicar los estudiantes? En el caso específico del cual le comparto la experiencia, que son estudiantes del octavo ciclo, van a aplicar las didácticas, porque eso ya han llevado en los cursos teóricos prácticos en los anteriores ciclos. Entonces, esa vivencia del conocimiento teórico ahora lo llevan a un contexto real, con niños, con niñas, en diferentes grados,
En el caso de ustedes, seguramente en escuelas unidocente, multigrado o polidocente. Entonces, a través de esta práctica, los futuros docentes desarrollan competencias pedagógicas. Y aquí le recomendaría a los maestros, a los docentes de práctica preprofesional, revisar el marco del buen desempeño de los profesores en el caso de Perú, el marco del buen desempeño docente, porque ahí hay 40 desempeños que le piden en estos momentos a todo docente del país. Y entonces mucha relación tiene también esos desempeños con las prácticas preprofesionales. Pero esos desempeños también van insertados las habilidades interpersonales de los estudiantes. Si aquí en la sala tenemos estudiantes de la Facultad de Educación, es necesario desarrollar las habilidades interpersonales de la interacción, del diálogo, de la conversación. Si hay chicos que están en el 9º, en el 10º, en el 8º, en el 7º, están ya para finalizar la carrera. Por lo tanto, ese diálogo con el docente de práctica de la escuela, digo, tiene que ser un diálogo ya casi de profesionales, ¿eh? No es porque el profesor tenga más años de servicio, él sabe más que yo, no, ustedes tienen también el saber acumulado de la universidad, de sus conocimientos, que tienen que comenzar a poner en funcionamiento en ese entorno de la escuela, y lo que es crucial para su desarrollo profesional. Entonces, a veces tenemos que profundizar en algunas cosas cuando ya estamos en la escuela. Ir a una escuela a hacer práctica preprofesional de un futuro educador es como si fuera un médico que va a un hospital. Es como si fuera un ingeniero civil que va a una obra, digamos, a una obra de construcción en una carretera. Es como un abogado que va a un centro de litigio a practicar su profesión. Es como todos los profesionales. Es como todos los profesionales, ¿no? Entonces, esa es una primera parte, en síntesis, proporcionarle una experiencia formativa, y eso es responsabilidad de los profesores de práctica preprofesional, ¿no? No es dejarlos solo en la escuela, ya vengo, no, es acompañarlos, es observarlos, es dialogar, tener una reunión al inicio y tener una reunión al final de la sesión para recoger experiencias, para recoger preocupaciones, porque la escuela tiene una dinámica muy variada. La escuela no es estática, es muy variada. Por ejemplo, yo estoy desarrollando la práctica preprofesional, acompañando a los estudiantes, les decía, del 8º ciclo, y a la semana cambiaron de director. ¿Ve? Cambiaron de director, entonces yo como docente de práctica preprofesional tengo que hablar con el nuevo director para explicarle toda la dinámica, porque cada uno viene también con sus inquietudes, con sus preguntas que hacer, ¿no? Miren la relevancia y la importancia y el compromiso de ustedes, estudiantes de educación, y también de sus docentes de la universidad, en este caso de la Facultad de Educación. Segundo punto, y aquí vamos a enumerar un poquito, digo largo pero necesario, 10 aspectos del sentido de la práctica preprofesional. 10 aspectos. Y esta presentación luego la van a tener para revisarla seguramente, pero es bueno que ustedes allí en la sala, si tienen su celular o tienen su laptop o tienen su tablet, pueden hacer algunas anotaciones o tienen hojas, porque siempre el procesamiento de la información es muy importante, con un esquema, con unas viñetas, con un gráfico que les permita tomar ideas, nota de algunas ideas o precisiones que se puedan hacer. Esos aspectos de la práctica preprofesional, es decir, del estar en la escuela, es que empezamos a hacer una aplicación de la teoría a la práctica, de lo que aprendemos en la universidad, y que tenemos la oportunidad de que esas teorías, corrientes, revisiones de estudios, de investigaciones, de experiencias de información, del enfoque teórico, plasmemos en el banco, a ver si funcionan o no funcionan. Y entonces tenemos que ir mirando qué
que lo que aprendí en la universidad, en las aulas, de esas teorías, de esos enfoques, de esas exposiciones que hice, de esas investigaciones que realicé, ¿qué calza aquí? ¿Y qué cosa está muy alejado de esa realidad? No es lo mismo enseñar en una escuela en Cerro de Pasco o enseñar en una escuela en Piura o en Tacna o en Lima, en la zona metropolitana. No es lo mismo, porque son espacios distintos, reacciones distintas de los estudiantes. Incluso aquí en una zona urbana, la escuela de la esquina es muy diferente a la escuela de la otra esquina y están a una cuadra. Sin embargo, esas situaciones son diferentes. Dos, lo que van a poner en práctica, lo que vamos a poner en práctica en la escuela es desarrollar nuestras competencias pedagógicas. Esas competencias que nos van a ayudar para el largo trajinar de la vida como docentes. Porque cuando ustedes se gradúen de docentes, tengan su título de docentes, ingresen a la carrera pública, porque también tienen que ponerse metas, chicos y chicas de educación, que ustedes van a ingresar a la carrera pública, que van a tener su título y que si estén preparados para dar su examen, ingresar directamente y sean nombrados. Ustedes tienen que ponerse esas metas ya a mediano, a corto y a mediano plazo. No solamente estén pensando, sí, su título, correcto, su bachiller, su título, pero ya pensando, ¿y cómo hago para ingresar a la carrera pública? Entonces, no esperemos que terminar, sino que ya nos vamos preparando. Pero en este punto 2 decimos, desarrollar competencias pedagógicas, por lo tanto, la práctica preprofesional tenemos que aprender a planificar, por ejemplo, ejecutar esa planificación y evaluar eso que enseñamos. Claro, según las necesidades de los estudiantes de un determinado contexto. Decía, de una zona rural, de niños de primer grado, de cuarto, de sexto, dependiendo cómo están y con quiénes trabajando esas habilidades. Cómo gestionar un aula a los estudiantes, cómo hacer la evaluación del aprendizaje. Esta estrategia que me enseñaron en matemática, en comunicación para la lectura, ¿funciona aquí? ¿No funciona? Vamos probando, vamos ensayando y desarrollando esas competencias pedagógicas. Entonces, punto 1, aplicar la teoría a la práctica en el quehacer de la escuela. Punto número 2, desarrollar competencias pedagógicas que siempre nos van a acompañar en nuestro desarrollo como docentes en una escuela. Porque ustedes tienen que ponerse metas, chicos y chicas estudiantes, de que terminado y de que haya un apoyo también de la Facultad de Educación de la universidad, de ayudarlos en sus tesis, en sus proyectos de investigación para que opten por su título profesional lo más pronto posible. Y que salgan eso, y que haya una ayuda, que haya una tutoría sobre eso. Necesitamos maestros, buenos maestros, con visiones distintas en las escuelas de nuestro país y seguramente en especial en Cerro de Pasco. Conozco algunas zonas de Cerro de Pasco y creo que hay buenos maestros en los cuales también ustedes, los futuros que se van a ir adaptando a esa práctica, tienen que también formarse. Punto 3. Una reflexión crítica y mejora continua. Es decir, lo que hagamos, tenemos que ver qué pasó. ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Tengo habilidades para la enseñanza, para el uso del material, para evaluar cuáles son mis fortalezas y áreas de mejora? Y tengo que recibir, claro, retroalimentación del profesor de la práctica y del profesor de la universidad también de práctica. Entonces, para eso, sus profesores de práctica preprofesional seguramente entregarán una ficha de observación al profesor de la escuela para que les evalúe él, ¿no? Hablando de evaluación formativa, no es para que lo sancione, no es para que lo cuestione, sino para que haga una reflexión sobre eso que le evalúa. Entonces, una práctica preprofesional sirve para eso, para reflexionar y seguir mejorando. La nota es después. Primero pensemos en ese proceso de desarrollo. Tengamos esa libertad y los docentes también de la universidad
de apoyar en ese proceso de retroalimentar, usando alguna estrategia de mejora, de orientación, de reflexión, con buena actitud, porque estamos en un marco también desde las universidades de una evaluación formativa para seguir aprendiendo. Punto 4 es que durante la práctica desarrollamos nuestra identidad profesional. Es parte, va a ser el cotidiano de nuestro trabajo. Va a ser del día las 4 o 5 horas de trabajo en una escuela donde vamos a pasar nuestra vida. Lógicamente, en los que opten por seguir en la carrera pública y seguir avanzando y seguir escalando para seguir teniendo mejor reconocimiento. Entonces, ahí nos vamos a formar, ahí vamos a marcar nuestro estilo de enseñanza, vamos a marcar nuestros valores como agentes de cambio de los estudiantes. Ustedes, futuros docentes en la práctica preprofesional, ya los niños se van a acercar a ustedes porque llevan cosas distintas, porque hablan bien, porque los motivan, y van a ver cómo los niños y las niñas se acercan para preguntarle y quieren que vengas de nuevo porque estás llevando cosas distintas, cosas nuevas, y nos permite eso también tener mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, punto 3, reflexión crítica de lo que hacemos en la escuela, y nuestros profesores de la universidad nos tienen que ayudar. Desarrollo de la identidad docente. ¿Cómo somos los docentes? ¿Cómo salimos? ¿Cuál es el perfil del docente de la Facultad de Educación, de la Escuela Profesional de Primaria, de la Universidad Daniel Alcides Carrión? ¿Cuál es el perfil? Hay que leer siempre eso, hay que revisar siempre eso, ¿a dónde apuntamos? Entonces, para recordar un poquito, 1 era aplicación de la teoría y la práctica. 2, desarrollar competencias pedagógicas. 3, reflexión crítica. 4, desarrollo de la identidad docente. Es lo que nos da una buena práctica preprofesional, lo que debería de darnos y lo que deberíamos de buscar tanto los profesores de la facultad como los estudiantes, en colaboración con los profesores de la escuela. Punto 5. Actuamos, la escuela donde vayas es la realidad, lo que ustedes van a vivenciar, es lo que tenemos en la escuela. Y ese contacto que ustedes van a tener es lo que ustedes también dirán, esto tengo que cambiar, esto tengo que fortalecer. No puede seguir haciendo esto los niños. Tengo, por lo tanto, que interactuar con los profesores. Seguramente por ahí habrá algún taller con padres de familia para dialogar sobre los estudiantes, gestionar los recursos. Ese contacto directo con los profesores de la escuela de práctica preprofesional, con los estudiantes, con las familias, les va a permitir pensar en desafíos de lo que ustedes van a enfrentar diariamente cuando ejerzan la docencia. Punto 6. Desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación. Un profesor, una profesora de educación primaria en este caso, tiene que ser un comunicador, tiene que saber convencer, tiene que saber llegar a los estudiantes con afecto, con cariño, con asertividad, con empatía, y trabajar en equipo. Si a una escuela van, es trabajar en equipo. Recuerden que el marco del buen desempeño docente le dice a los docentes del Perú, deben trabajar en equipo, deben desarrollar trabajo colaborativo, deben desarrollar trabajo colegiado, enfatiza. Nosotros, ustedes, los estudiantes, futuros docentes, que desarrollan los cursos de práctica preprofesional, deben acostumbrarse a trabajar en equipo por hacer algo bien para desarrollar su capacidad y colaborar con la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo, equitativo para todos, ¿no? Entonces, punto 5, donde vamos a la práctica preprofesional es la realidad educativa, y eso me hará pensar, ¿qué le cambio a esta realidad? ¿Qué no me gusta de esta realidad? ¿Cómo hago para ser mejor docente y cómo ayudo a los niños y a las niñas, en este caso de primaria, a avanzar? Y lo otro, ¿cómo comunico lo que quiero decir?
lo que quiero dar a conocer a los estudiantes, pero también cómo me comunico con mis colegas, con mis pares. Eso es muy importante. Imagínense un profesor de una escuela que para peleado todo el año con sus compañeros. Imagínense, que no se habla con sus compañeros, que no asiste a las reuniones, que no interactúa, que no dialoga. Va a tener 20 años de servicio. ¿Podremos pasar 20 años de servicio no hablándonos con los demás, siempre evitando las interacciones, no queriendo trabajar en equipo? Eso no puede ser en una escuela. Eso no debería de suceder en una escuela donde nosotros vamos a laborar. Pero para eso nos preparamos, ¿no? Punto 7. Evaluación del potencial profesional. La práctica preprofesional en la escuela nos va a decir hasta aquí puedo llegar. Y ustedes seguramente saben cantar una canción para motivar, saben recitar un poema para ejemplificar, saben hacer alguna dinámica para animar a los estudiantes. Seguramente. A eso están preparados para las actividades permanentes, pero esas actividades tienen que ser diferentes. ¿Cómo hago una clase con materiales? ¿Cómo hago una clase? Saco al patio, hago un recorrido por la comunidad o con la naturaleza. ¿Qué de diferente? ¿Me quedo solo en el aula haciendo clases o tengo espacios de adaptación a la realidad en la comunidad y para eso preparo? ¿Cómo me prepararon en la Facultad de Educación? De una manera, pero yo veo una realidad, entonces puedo decir, profesor, aquí tengo que enfatizar en esto, un poco por esta actividad de desarrollar esta competencia, vamos a salir a la comunidad y visitar el mercado artesanal o la feria artesanal o la feria dominical que está en la comunidad, porque ahí tenemos que interactuar. Tenemos que cuando vamos a la práctica preprofesional, los estudiantes se tienen que dar del todo para que es su potencial, hasta dónde pueden llegar. Asimismo, en la escuela van a encontrar diversidad, y sobre eso tenemos que adaptarnos. Puede ser una escuela rural, puede ser una escuela urbana, hay que atender a esa diversidad por la cultura, por su lengua y por sus capacidades. Un docente cuando va a una escuela y dice, estos niños de 4º grado no saben nada, no. Un docente tiene que ser muy empático y tranquilizarse, como hago más bien, para ayudar a estos niños de 4º grado que lean bien, que lean mejor. No, pero eso no es mi problema. No. Cuando ya uno afronta algo, tiene que asumir el pasivo. Un docente no puede estar quejándose de los alumnos que le toca, sino pensar en lo que puede hacer para mejorar. Actividades con precisión, material diferente, acciones que motiven a aprender, reunirme con el padre de familia y conversar, trabajar en pares, hacer atención uno a uno. Esas cosas que ustedes han aprendido en la universidad tienen que volcarlo, decíamos, a la práctica. Y finalmente, los 2 últimos aspectos que ustedes espero que también lo consideren, tanto los docentes de la Facultad de Educación como los estudiantes, pero también ir pensando en la escuela donde tenemos que hacer eso. Fortalecimiento de la responsabilidad social. Aquí en la práctica preprofesional, los futuros docentes juegan un rol importante en eso de la responsabilidad social. Promotores de equidad de la educación, porque cuando ustedes vayan a una escuela a trabajar, van a decir, profesor, el niño Juan y el niño Alberto no vienen a la escuela. Y ustedes no pueden decir, no importa, es problema de sus padres. No, yo tengo que averiguar por qué Juan y Alberto no vienen a la escuela. Eso es una responsabilidad social que nos corresponde. Profesor, parece que a María su mamá le pega mucho. No, ahí yo tengo que actuar, tengo que hablar con María, con los padres o los estamentos que sea, porque es mi responsabilidad. Soy un educador que nos permite comprometernos también con nuestro trabajo, el desarrollo social de la comunidad y personal de los estudiantes, ¿no? Y asimismo, la práctica preprofesional lo que hace es insertarnos en el mundo laboral, en esa escuela que necesitamos, en esa escuela que nos necesita también, y ese es el mercado laboral,
en términos de economía es donde nosotros nos insertaremos. Por lo tanto, cuando la universidad, la facultad, busque una escuela de práctica preprofesional, tiene que estudiarla, tiene que ver si tiene por lo menos algunas de estas condiciones para que los alumnos de la Facultad de Educación, de la Escuela Profesional de Primaria, de la Universidad Daniel Alcides Carrión, tengan un espacio adecuado de formación profesional. Eso es muy importante. Y ahí juega un rol las autoridades que tienen que buscar esas escuelas. ¿Cómo hacerlas? No del momento, previamente. Por ejemplo, pensar en el año 2025, semestre 1 y 2, ¿dónde irán? ¿Qué escuelas? ¿Cuáles son esas escuelas? La hemos mapeado, tenemos un ranking de buenas escuelas, revisamos el ranking en Cerro de Pasco, cuáles son las mejores escuelas, que pueden ser privadas o públicas, donde ahí van a encontrar nuestros estudiantes de la Daniel Alcides Carrión, buenos referentes de docentes, buenas prácticas, proyectos de innovación, buena gestión. Ese es el sentido de la práctica profesional. No puede permitirse que un estudiante de práctica preprofesional vaya a una escuela, llegue y el profesor le diga, toma, acá están las sesiones, en una semana vengo porque tengo descanso médico. Eso no es práctica preprofesional. No, cuando un estudiante va, le dan el 5.º grado y la profesora le dice, hazme las cadenetas porque hay aniversario de la escuela. Eso no es práctica preprofesional. Eso no es. Porque no nos formamos, no, ahí no vamos a formarnos, sino de acuerdo al objetivo, según el ciclo donde van, ¿no? ¿Qué van a hacer? Visitas, ayudantía, dependiendo de eso. Pero cuando ya tengan que ejecutar sesiones, hay que ejecutar sesiones, hay que planificarlas, hay que realizarlas en ese sentido. Entonces, para ir cerrando esta idea, aplicación de la teoría en la práctica, el desarrollo de competencias, reflexión crítica, desarrollar nuestra identidad, interactuar con una realidad de la escuela, con desarrollar nuestras habilidades interpersonales como futuros docentes, hasta dónde llegamos, cuál es nuestro potencial, adaptarnos a diversos contextos de una escuela rural, urbana, multigrado, unidocente, polidocente, va a tener eso, fortalecer nuestra responsabilidad social porque es más allá de dictar clases, es compromiso social de un educador también que lo tiene. Y también nos preparamos para la inserción laboral, ¿no? Que les decía, prepararnos para ingresar a la carrera pública, que debe ser, digo, una de las metas de todo estudiante, ¿no? La escuela que necesitamos, dicho esto, los profesores de práctica preprofesional y la facultad deberían empezar una discusión. ¿Qué escuelas tendrían que tener nuestros estudiantes de la carrera, de la escuela profesional de primaria, de la Facultad de Educación? ¿Qué escuela necesitamos? Y podemos aquí lanzar estos 12 aspectos, y quizás puedan haber más y podamos ser muy exigentes, pero diversidad estudiantil, que haya primaria en diferentes grados, que haya un tema también intercultural, que la escuela tenga apoyo institucional de monitoreo, que haya un entorno de aprendizaje colaborativo, que tenga disponibilidad de recursos pedagógicos, una biblioteca, una sala de lectura, oportunidades para el desarrollo profesional, que haya capacitación de los docentes, que exista retroalimentación continua, un ambiente escolar positivo, participativo, que se diversifique las modalidades de enseñanza, también puede haber presencial, híbrida, lo que se tenga esa escuela, que haya un compromiso de esa escuela con innovación, con mejora continua, y que estén informados sobre el sentido de la práctica preprofesional y que haya un acercamiento a la universidad, que esas escuelas sean amigas de la universidad, ¿no? Que sean invitados a un seminario, que cuando se hace un taller que los profesores pueden hacer, les inviten a esos profesores a sus escuelas donde van a hacer la práctica profesional, que sean nuestros aliados. Y ya la Facultad de Educación, con su equipo técnico, con su grupo de profesores de práctica preprofesional, pueden escoger las escuelas más referentes, las escuelas mejor implementadas y preparadas para allí hacer las prácticas preprofesionales. Entonces, eso sería, digamos, un tema también de calidad. Y en este cuarto punto les comento la experiencia de
la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia, y cuando hablábamos con el doctor Pablo Valentín sobre este trabajo, le dije, quisiera compartir la experiencia. En este momento yo estoy a cargo de la práctica preprofesional del 8º ciclo. A ellos un año más y ya egresan. El 8º ciclo, ¿qué hacen? Ya tienen que hacer sesiones, ejecutar sesiones, es decir, ese accionar y otras cosas más dentro de la práctica preprofesional. Es un grupo pequeño, pero necesariamente también buscar la escuela. El sílabo del curso, un sílabo bien pensado que pueda darnos orientación sobre lo que hacemos tanto a los estudiantes como a los profesores. Yo imagino que todos los estudiantes de práctica preprofesional han leído el sílabo, han revisado el sílabo, y no solamente las notas, sino todo, la sumilla, los resultados de aprendizaje, los contenidos, las acciones, metodologías, el cronograma, porque eso es parte de la formación, es la parte también de los profesores de la planificación durante el semestre, ¿no? Claro, un sílabo en estos tiempos flexible, porque no tenemos la posibilidad siempre de que todo eso se pueda también cumplir. Por ejemplo, nosotros tenemos un sílabo que luego también ya le he compartido al profesor Valentín Pablo, para que ustedes lo tengan como idea, los profesores y puedan tener cómo se denomina esto, cómo se hace eso. Y solamente le voy a mostrar algunas ideas porque ya en el documento ustedes lo tienen completo. Entonces, hay una sumilla que nos orienta, como docentes nos orientan, pero que podemos, para más, correcto. Para menos no, pero para más sí. Cumplir con estas, correcto, pero para más es lo importante que podemos ir avanzando, ¿no? En este caso, a mí me corresponde un curso llamado Visita Pedagógica, se denomina así, pero en realidad es la práctica preprofesional número 3 para los estudiantes del 8º ciclo. ¿Qué esperamos de los estudiantes del 8º ciclo al terminar el semestre? Estos que llamamos en el sílabo resultados de aprendizaje. Primero, que identifiquen las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, empleando técnicas e instrumentos de recojo de información pertinente. Es decir, en unas primeras sesiones los estudiantes de práctica preprofesional van a recoger información a través de instrumentos, de observaciones directas o indirectas, de entrevistas con los docentes. Asimismo, diseñar experiencias de aprendizaje. Cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, la planificación de la unidad, de las sesiones, para, en acuerdo con los profesores, desarrollarlas luego. Y finalmente, conducir esa experiencia de aprendizaje. Cuando digo experiencia de aprendizaje es todo aquello que invite a aprender. La sesión, la unidad, la acción, la actividad, la estrategia, todo ese conjunto de experiencias de aprendizaje. Entonces, un estudiante, en este caso específico del 8º ciclo, va a identificar esas necesidades de los estudiantes, luego va a diseñar las experiencias conjuntamente con el profesor de aula, que le va a dar retroalimentación, y luego va a conducir y ejecutar. Y el profesor de aula los va a observar, porque muchas veces el profesor de la universidad no puede observar en paralelo a 10, 15, 20, es imposible. Podrá por muestreo observar algunas sesiones para luego hacer una retroalimentación también, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de gestión y que en un sílabo se consolida eso y se determina. Y ahora les relato la experiencia con hechos, con evidencias, con comentarios y con reflexiones de lo que venimos haciendo en este semestre 2024-2 con estudiantes del 8º ciclo en una escuela. En esta escuela que denominamos para que se escogió, que se seleccionó, porque es una escuela con, por ejemplo, con buen rendimiento en la evaluación muestral, por casi 10 años consecutivos, están sobre el nivel nacional, donde sus aprendizajes son muy importantes, donde tienen formación continua los maestros, están en permanente capacitación, trabajan colegiadamente,
tienen proyectos de innovación. Es decir, una escuela que tiene las características que le señalaba anteriormente, porque ahí es donde nosotros estamos desarrollando la práctica. Y, por ejemplo, el día de mañana, viernes, ellos van a hacer en esta escuela de práctica preprofesional una actividad a nivel nacional que se llama la Maratón Peruana de Lectura. Ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar. Nos toca, no nos toca el curso de práctica ese día en la escuela, pero tenemos que ir porque es la institución. No irán los alumnos porque tienen clases otro curso, pero iré yo moviendo algunas cosas y unos representantes de alumnos porque ellos tienen que sentirnos que somos parte de la escuela. Es decir, los estudiantes de práctica preprofesional desde el inicio tienen que insertarse. Los alumnos de práctica preprofesional de esta experiencia están en la formación al lado del profesor, están en las actividades permanentes, están en el recreo, es decir, hay una identidad. Y como mañana esta escuela tiene una actividad tanto en la mañana como en la tarde, tenemos que estar para identificarnos con la escuela. No solamente, no, yo voy lunes y martes a mi práctica, ya no voy más. Tenemos que identificarnos y ahí tiene que haber flexibilidad también desde la universidad, porque es un compromiso con la escuela. Es nuestro centro de mentoría para aprender. Entonces, es muy importante esa relación y esa relación es muy valorada muchas veces por la escuela. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en esa escuela los lunes y los miércoles de 8 a 11:30. Ahí estamos. Pero si tenemos que ir un jueves por una actividad específica, ahí tenemos que ir, no todos, pero representantes por esa escuela. Esta escuela tiene, en este caso estamos trabajando con primero, segundo y tercer grado, donde hay de esos tres grados, 13 secciones, ¿no? En las cuales tenemos que trabajar. Presentamos también no pongo los nombres de los profesores por una cuestión nada más de protección de nombres, pero tenemos los grados, las secciones con las cuales se ha conversado también con los profesores. Porque antes de entrar a la práctica preprofesional, yo, como docente de práctica preprofesional, he ido a la escuela a conversar con el director, con la subdirectora y con los profesores para explicarles el sentido de la práctica, para que ellos sepan qué vamos a hacer y para pedirle su ayuda y su apoyo como profesionales a uno. No es que vamos directo, sino ellos conocen, los profesores, conocen y entonces ellos con mucha apertura tienen que, digamos, aceptar a estudiantes que alguna vez ellos también lo fueron, ¿no? Entonces, como hemos empezado en agosto nuestro semestre, hicimos una presentación del curso en la universidad, pero ya luego a partir del miércoles para adelante estamos en la escuela. Allí nos instalamos en la escuela. Esta escuela, como vimos que tenía una infraestructura y tiene una biblioteca, allí el director nos ha dado como un espacio para reunirme con los alumnos, tanto al inicio como al final de la práctica, y ahí enfatizamos, dialogamos, conducimos. Por ejemplo, en la reunión de los estudiantes, yo pongo la agenda como docente y el delegado del aula y otros va moderando la reunión. Yo estoy observando. ¿Por qué? Porque tienen que vivenciar la escuela. En una escuela, los profesores, el director, si bien es cierto, modera, pero también puede ser el subdirector o puede ser un docente responsable que pueda también mostrar esa información. Entonces, vivencian todo eso. Yo le dejo, yo observo y estoy haciendo mediación, pero un representante en cada reunión va moderando la reunión de ellos como si fueran ya docentes en ejercicio. ¿Qué ocurrió en su práctica? ¿Cómo fue? ¿Qué anécdota vieron? ¿Qué situación se presentó de conducta de los niños? ¿Qué pasa con las interacciones con profesores? Todo eso van dialogando. Entonces, los miércoles planifican la sesión en coordinación con la profesora o profesor, porque le da su programación y le da un visto, y yo también le doy el visto a la sesión, perdón, los lunes, y los miércoles ejecutan, así, lunes planificación, miércoles ejecución. ¿Vamos a abordar todas las áreas? No,
matemática, comunicación, personal social y ciencias. 4 áreas, hasta el final del semestre. Eso es lo que vamos a ir avanzando y los instrumentos también que estamos utilizando se los he pasado al doctor Pablo para que él también lo comparta con los profesores de práctica profesional y también lo comparta con los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos un plan de trabajo y le presentamos a la escuela, a los profesores, qué vamos a hacer, qué días. Porque, ¿qué puede ocurrir? Que la escuela a mitad de año ya tiene planificado su plan anual de trabajo y tienen actividades que justamente es el miércoles. Entonces tenemos que adaptarnos a esa actividad. Un miércoles tuvieron un paseo los chicos de tercer grado. Entonces los chicos de práctica preprofesional que tenían aulas de tercer grado tuvieron que irse a el paseo, que era un paseo de estudio. En ese paseo de estudio los chicos entregan un informe que uno le aplica y ayudan al profesor para ir viendo y luego compartiendo también cómo fue o qué situaciones ocurrieron en ese proceso. Y entonces en el sílabo está todo este proceso, descripción de las actividades, asimismo siempre para cada sesión, como docente, por el grupo WhatsApp que tenemos, les voy enviando información. Cualquier alerta que tengan en el aula, ellos me lo hacen saber. Mire, un alumno aquí está, profesor, hay un botiquín. Mire, hubo un accidente, entró un gatito por acá. Cosas como esas que dan alerta. ¿Y qué puedo hacer si me preguntan? Y yo estoy en esa respuesta también con los estudiantes, ¿no? Entonces, la práctica preprofesional en acción. Ahora, ¿qué estamos haciendo hasta este momento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta este momento? Y hay algo que pensarle. Esto le digo a los profesores de la universidad, de la Facultad de Educación, que tienen a cargo las prácticas preprofesionales, y a los estudiantes. Una cosa es la universidad y otra cosa es la escuela. Entonces, nosotros como universidad tenemos que tener mucho tino. No podemos moverle el plan que ellos ya tienen en ejecución y que responden a estamentos de autoridad, porque tienen su plan aprobado por la UGEL, por la región, y entonces nosotros ingresamos con la práctica preprofesional, pero ellos tienen ya actividades planificadas. Nosotros tenemos que adaptarnos porque a veces les damos un horario a los estudiantes de la universidad y depende de los horarios también nos podemos insertar también en la escuela, ¿no? Entonces ahí pensar mucho y conocer la escuela. Por lo que le decía anteriormente, tenemos que tener escuelas aliadas, no solamente para la práctica preprofesional. Una escuela aliada es aquella que limitamos a nuestras actividades de la universidad, a nuestros eventos académicos, si organizamos un taller de evaluación de los aprendizajes. ¿Por qué no le invitamos a los profesores vía Zoom a una escuela? Perdón, al webinar, por ejemplo. Si tenemos un seminario de comprensión de lectura y va a ser virtual o presencial en el auditorio donde están ustedes, ¿por qué no invitamos a los profesores que son nuestros aliados de la escuela? Invitémoslos. Bueno, vendrán, no vendrán, pero nosotros le invitamos. Ellos van a saber que la universidad, Daniel Alcides Carrión, la Facultad de Educación, nos han invitado. Están pensando en nosotros. Eso es muy importante, esa relación. Entonces ya tenemos nuestro ranking de escuelas, qué necesidades tenemos para el ciclo 2, 3, 4, 5, 8, qué necesidades hay. Esta escuela es como para este ciclo, esta escuela es como para este ciclo. Tenemos que tener mapeado también esas escuelas aliadas por las cuales tienen una dinámica, tienen una cultura, tienen una forma también de desarrollarse. Entonces, ahora en acción, ya estamos en la escuela, ya estamos allí, ya desde el mes de agosto, estamos allí, convivimos allí, nos saludamos con las profesoras, con los directivos, nos saludamos con el personal administrativo de la puerta, ya conozco a la señora Gloria, buenos días, aquí frase, profesor, conoce a los estudiantes van también con una identidad, van con su buzo de color de la universidad, con su solapín que lo identifica, llegan puntuales, porque imagínense,
que la señora Gloria, que está en la puerta, venga un alumno de la práctica, media hora después dirá, pero si así son de estudiantes, ¿cómo serán de profesores? Entonces el tema de la puntualidad, el tema del respeto, por eso decíamos la comunicación. Quizás en el patio hay unas señoras madres de familia y este jovencito, ¿quién es? Pero yo me acerco, señora, buenos días, somos de mi nombre es tal, soy estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad Daniel Alcides Carrión, estamos aquí haciendo unas prácticas preprofesionales. Esa señora va a sentir también ese perfil, ese trajinar, esa diplomacia, esa identidad del alumno de Daniel Alcides Carrión. Se siente eso, ¿no? Se siente eso, el buen comportamiento que debe tener, que debemos tener en la escuela, ¿no? Y en los cuidados y las orientaciones. Entonces, la primera acción que en esta semana hemos tenido, ya estamos por cerrar y los estudiantes tienen que entregar un producto, es que cada alumno, como está en un aula, tenía que identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes empleando técnicas e instrumentos de recojo de información pertinente. ¿Dónde iba a recoger? En los espacios de aprendizaje, que puede ser el aula, que puede ser la hora de recreo, que puede ser la hora de biblioteca, o aquí tienen en esta escuela la sala de innovación. ¿Con qué? Con un instrumento que ahora vamos a explicar muy brevemente. ¿Y para qué? Para luego sistematizar la información. Los estudiantes de Daniel Alcides Carrión de la Facultad de Educación ya deben saber hacer registros desde que empiezan, narrativos, porque eso les permite también hacer sus investigaciones. Cuando hagan investigaciones de corte cuantitativo o cualitativo, deben desarrollar esas habilidades de escribir. Ahora, los chicos usan tecnología, no es problema. Es decir, ya están escribiendo en su celular o en su tablet, entonces siempre hay que hablar porque hay profesores que ya pasamos una generación donde, uy, ¿qué está haciendo este alumno de Daniel Alcides Carrión? Siempre para en su celular y no está haciendo, no, hay que decirle que vamos a usar la tablet, el celular para registrar, porque ya los chicos casi no usan lapicero, pero usan el celular y ahí trabajan, porque es la tecnología, es el uso, pero hay que explicarle y dar a conocer a los profesores que para eso lo usamos. Entonces, este primer aprendizaje, digamos, y vamos a ver, por ejemplo, un video, espero que tenga audio, y van a verlo, y es lo que más o menos los estudiantes de práctica profesional verían, ¿no? Y registrarían. Vamos a ver un video. ¿Me avisan el audio? ¿Nutritivo o no es nutritivo el tomate? Sí, es nutritivo. Muy bien, entonces le vamos a poner ahí. Uy, chicos, tengo una pregunta. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo este niño con el tomate? Uy, ¿qué estaría haciendo, Leonel? Estaría picando el tomate. Muy bien. Cintia, estaría pelándolo el tomate. ¿Qué más estaría haciendo? Vamos, vamos, tú puedes. A ver, escuchamos a Lady. ¿Qué estaría haciendo, mi amor? Uy, dice ella que lo estaba picando el tomate. Loren, hoy se lo estaría comiendo. Muy bien, ¿se han dado cuenta? A ver. Uy, a ver. Recordemos que voy a hacer caso a los niños que levantan su mano como todos los días. No puedo hacer caso a todos a la vez, uno por uno. Muy bien. Entonces este niño podría estar, a ver, voy a ponerle un nombre a este niño. Uy, el que me dice así, a ver, Santos, tú dinos el nombre de este niño. Luis, voy a poner Luis. A ver, díctame. Luis, puntito en la I. Luis, ¿y esto qué era? ¿Cómo escribo? Ma,
¿Qué dice ahí? Muy bien. Y hemos dicho tomate. Chicos, ¿será tomate o tomates? ¿Por qué es tomate nada más? Angelina, porque hay uno solo. Muy bien. Hay un solo tomate. Entonces, Luis me han dicho, ¿qué es lo que hace con el tomate? Voy a hacer caso y que levantó su mano. Gonzalo, ¿qué hace? Ah, Luis, entonces, ¿qué hace? Parte el tomate. Uy, a ver, leamos lo que hemos escrito. Uy, ¿hay algo que le faltará acá? Entonces lo voy a poner acá. Parte el tomate. A ver, otra vez. Muy bien. Y me faltó su punto. Muy bien, entonces es como si vivenciaran una clase y los estudiantes en este registro de necesidades van a identificar si los niños tienen buen comportamiento, si levantan la manito cuando quieren participar, si la profesora interactúa con ellos o están agrupados, cómo están distribuidas las mesas de los niños para organizarse, cómo están los carteles del aula y los estudiantes de práctica preprofesional en una, en dos, en tres sesiones, van a seguir registrando de manera narrativa. ¿Hay un instrumento de guía para ello? Sí, hay un instrumento de van registrando qué es lo que ven, qué es lo que observan en el accionar en el aula. Pero también hay otro espacio donde los estudiantes pueden enriquecer cómo son las interacciones de los alumnos y también hacen registro, que es el patio, que es la hora del recreo, que muchas veces son son digamos, no son muy vistos por por los docentes, sino que son, digamos, eh, digamos, no son registrados, pero ahí hay una riqueza también que en la práctica preprofesional debería, digamos, debería verse, debería registrarse algunas cosas que ahí se tienen, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente. Un segundito. El siguiente video está por acá. La hora de recreo. Muy cortito nada más. Son videos cortitos para poder, perdón. Para poder, dialogar. Vamos a ver. La hora de recreo creo que es también un punto también para poder investigar y poder, a ver, ahí vamos. ¿Tienes los niños monitores aquí? Son monitores, pero no son fácil, ¿no es cierto? Estamos filmando el patio, la evidencia. A ver, vamos al espacio. Vaya usted a votar. Ten cuidado de trabajos remotos, sencillos que puedes hacer sin experiencia. Bien, ahí pasamos el recreo. El recreo también es parte, debería ser parte del quehacer de la práctica preprofesional. Los chicos van identificando situaciones. ¿A qué juegan los niños? ¿Qué tipo de juego hacen los niños, las niñas? ¿Cómo se desplazan? ¿Quiénes toman posesión del aula, perdón, del espacio de recreo? ¿Los mayores
hay un compartir entre más pequeños, se respeta las interacciones de los niños, su juego de los más pequeños y los más grandes, es que ahí ocurren otras cosas que a veces no vemos, porque no estamos en el patio, pero el profesor, perdón, el practicante debería tener una gran posibilidad y podría ser incluso un tema de investigación que podría, como temáticas, podría estar considerando dentro de su proceso formativo también, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que podemos tomarlo así en la hora de recreo como una gran posibilidad también, ¿no? Entonces, a ver, ahí, bien, esa mitad. Bien. Sí se puede ver, ¿no? Digo, no vaya a ser que este, profesor Pablo, ¿sí se ve el documento? Sí Hola, se ve, hola. doctor. Ah, ya. Entonces, decíamos, es hacer ese diagnóstico y tenemos un instrumento también que puede servir a los profesores de práctica preprofesional. También les he enviado al profesor Pablo por ahí esos datos generales de la sección del aula que estoy involucrado como practicante. Tenemos que describir el aula, que puede ser un aula muy pequeña, muy grande, cómo está la iluminación, las carpetas, los materiales, cómo están ubicados. Y de forma narrativa tengo que ir haciendo lo que observo. Puedo entrevistar a los estudiantes con preguntas de cómo se sienten, qué han aprendido, qué no les gusta de la clase, cómo podrían aprender mejor. Y también observar los cuadernos de los niños, qué están escribiendo, qué están haciendo, porque ahí van a ver sobre qué enfoque están trabajando las matemáticas, la lectura, la escritura, qué temáticas están más inmersas o cuánto están desarrollando los niños sus habilidades y lo están plasmando por escrito. Y también pueden haber algunas preguntas de entrevistas a las docentes sobre su práctica, sobre su quehacer o sobre los estudiantes. Toda esa narrativa es un producto que los estudiantes, en este caso le digo de la experiencia del octavo ciclo, van a presentar, ¿no? Y un diagnóstico. Y luego también identifican las necesidades de aprendizaje en la hora de recreo, por ejemplo, ¿no? Esas situaciones que hay en la hora de recreo, un registro. ¿Qué ocurre en el juego, en las iteraciones, en el diálogo? ¿Qué palabras se escuchan con mayor frecuencia? ¿Qué tipo de juegos las niñas, los niños? Eso puede servir también para una narrativa y para incorporar en sus informes de la práctica preprofesional. Recuerden, insertarse en la escuela es insertarse en los espacios que tenga ella para irla conociendo. Y también decíamos, un aprendizaje esperado número 2, diseñar experiencias para luego ponerlas en práctica. Esa es la idea. Entonces, una vez ya diseñadas con toda la teoría que tienen, la información, hay que utilizar, en este caso, el programa curricular de educación inicial, tomando en cuenta también la programación de la escuela, su proyecto curricular institucional, su programación curricular, si trabajan por proyectos, por unidades o por aprendizaje basado en proyectos, y planificar en base las sesiones para que tengan una contextualización lo más cercano posible. No digamos que es lo igual, sino lo más cercano posible. Allí en los estudiantes se pone en juego los aprendizajes que han tenido en los ciclos anteriores y también la mediación y la facilitación que los docentes de práctica preprofesional tenemos que hacer. Revisar las sesiones, ver si los materiales que va a usar son pertinentes, señalar los tiempos de la sesión, si es de comunicación y ver la metodología, si están los procesos pedagógicos en la lectura, en la escritura, y el desarrollo de la oralidad, si están los procesos didácticos presentados que suponemos que han sido desarrollados ya en su formación profesional. Y finalmente viene pues la ejecución. Hay que conducir las experiencias. Como ya están en un aula, conocen a los niños, cómo se distribuyen, conocen sus nombres, la dinámica de las conductas, y van insertándose para poner en práctica ya en las clases, ¿no? Y ahí pueden tener 10, 15, 20, 25 niños, 32 niños. Aquí
En Lima hay aulas donde están, mínimo tienen 34 niños, por ejemplo. Entonces hay que manejar grupos más grandes en los cuales también los chicos van a desarrollar. Y los estudiantes de práctica preprofesional, si bien es cierto, hacen sus actividades en el aula, pero también salen al patio, van a la biblioteca, ingresan al aula de innovación, salen al mercado de la comunidad para recoger información según la experiencia de aprendizaje que vienen haciendo, ¿no? Y hemos incorporado en el recreo, si bien es cierto, observamos en la fase de diagnóstico, pero ya a partir de la siguiente semana, los estudiantes de práctica preprofesional van a desarrollar actividades en el recreo y la que hemos denominado en el recreo me divierto. Hay un plan de trabajo, los estudiantes por grupos van a organizar a la hora de recreo actividades como por ejemplo de promoción de la lectura, juegos libres en el patio y luego expresión artística como mimos, títeres, danza, canción, declamación en ese espacio de los 30 minutos que tienen en la hora de recreo. De tal manera que los futuros docentes también se inserten y se involucren en los recreos de cómo podrían hacer unos recreos más colaborativos, más formativos para los niños y no solamente sea un correr para aquí y para allá, sino también tengan un proceso formativo en ese entonces. Y tenemos la ayudantía. Ya en el aula, no siempre hay un día que ejecutan clases y hay otros días que están apoyando al docente, que se llama ayudantía, y esta es una estrategia también de formación de la práctica preprofesional, y su propósito es cubrir algunos aspectos relacionados con el currículo, es decir, acercar a los estudiantes de la carrera de educación primaria a los temas de acciones del tiempo, ayudar a grupos pequeños, a organizar materiales, a atender a unos niños con problemas de dificultad y muchas cosas que son parte también del aprendizaje, es decir, cómo observan cómo el profesor también corrige una situación de conflicto, pero están ayudando para que el niño no tenga dificultades. Esa es otra acción que también hay un plan y que también hemos identificado. Por ejemplo, hay actividades con aspectos pedagógicos del aula, también de gestión del aula, de preparación de materiales para las actividades, de asistencia individualizada, decíamos, a niños o grupos, de monitoreo de actividades, de apoyar lo que el profesor titular ya ha organizado, apoyar para que los niños vayan avanzando sus trabajos, retroalimentar a los niños, hacer la retroalimentación que permita a los niños reflexionar sobre su quehacer y facilitar también las dinámicas de grupo dentro o fuera del aula que ya el profesor viene conduciendo de manera en el desarrollo de su sesión. Finalmente, vamos a señalar algunas conclusiones de, digamos, de este momento muy importante para todos ustedes que están en la sala, estudiantes en la práctica preprofesional. Siempre piensen así, como un médico se va a un hospital, un docente, un estudiante de medicina se va a un hospital a hacer sus prácticas, un estudiante de educación se va a una escuela, también de igual importancia. Por eso es que hay que aplicar lo que aprendieron y hay que revisar, sacar apuntes, información, para ponerlo en un contexto real. Lo que me informaron, lo que me dijeron, está ahí. Y lo que no me dijeron en el proceso formativo en la universidad, cómo yo lo investigo. Ahora hay tecnología, ahora hay mayor información en la cual ustedes también pueden aportar sobre eso. Desarrollo de habilidades prácticas, es decir, ya tenemos que actuar como docentes, ensayar como docentes, equivocarnos también como docentes, porque de ahí vamos a aprender. Una cuarta es que tenemos que adaptarnos a la realidad escolar. Muchas veces lo que a nosotros aprendemos no siempre es tal cual la realidad. Siempre hay diferencias. Cada escuela es diferente. Estén en la misma comunidad, tienen culturas diferentes. De identidad los propios de los estudiantes, la interacción entre colegas, el uso de recursos, la formación, la relación con los padres. Siempre hay una característica, algo que los diferencia y son diferentes.
Y los estudiantes en la práctica tenemos que recibir retroalimentación tanto del profesor titular como del profesor de práctica preprofesional. Entonces el profesor de práctica siempre tiene que estar orientando, enfatizando, motivando a los estudiantes, observándolos, ayudándolos. Esa es nuestra labor que tenemos que señalar. Y finalmente, la construcción de confianza y profesionalismo. Ir a una escuela a hacer práctica preprofesional. No importa, ciclo 1, 2, 3 o 4. En el ciclo que nos toque hacer la práctica, ganamos confianza. Los estudiantes tienen que ganar confianza sobre su habilidad docente. La escuela es el espacio de desarrollo profesional. Es el centro laboral de los docentes. Y es la importancia de que pueda gestionar el aula. No solo enseñando, en la hora de recreo, en la hora de formación, a la entrada, a la salida, todos son espacios de aprendizaje. Esa confianza, estudiantes, que tengan ustedes sobre ser docente, le va a permitir tener una presencia profesional, efectiva y desarrollar una actitud positiva hacia la enseñanza, lo que contribuye, como decíamos, a su éxito como profesionales y a la satisfacción de haber ejercido, de ejercer y de formarse en esta carrera como docentes, que es una de las carreras más importantes, poco valoradas por la sociedad, es cierto, pero una de las más ricas e importantes que requiere mucho compromiso para un desarrollo social de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas todavía que ir viendo y quiero cerrar la jornada revisando un poquito nada más, un minuto, de lo que hoy día hemos vertido, ¿no? Una experiencia de la práctica profesional, cómo puede ser, cómo lo estamos haciendo. No digo que así debe ser en todo el país. La Universidad Daniel Alcides Carrión tiene un conocimiento del contexto y ahí marcan diferencias. Y hemos visto una introducción reflexionando sobre eso, el sentido de la práctica preprofesional, escoger las buenas escuelas, incluso teniendo ranking de escuelas para hacer la práctica profesional, el sílabo del curso que es el orientador que marca el proceso formativo, vivir una experiencia en la escuela y luego sistematizar, porque los profesores de práctica preprofesional al final del semestre deberían sistematizar la experiencia para tener una publicación, difundir y luego crecer profesionalmente en un siguiente semestre. Ese accionar, una cosa es la teoría y la otra es el accionar en la escuela, el recreo como punto importante incluso para investigación, de registrar qué hacen. Muchas cosas se juegan a la hora de recreo. Y también la ayudantía, que no es parte de la práctica profesional, que tiene que tener su momento, sus elementos, pero la práctica en sí es el desarrollo también de las interacciones con los alumnos, los aprendizajes, pero también hay un conjunto de elementos que el profesor, la profesora, cuando ejerce, tiene que hacer. Y finalmente, esas conclusiones que señalamos que son importantes para desarrollar esas acciones. Muchas gracias por su atención. No sé si ahí estamos, profesor Pablo. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Haga el agradecimiento. Sí, haga el agradecimiento. Agradezca por la participación. Solamente muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y será hasta otra oportunidad. Esperamos coordinar también con el profesor Pablo, la Facultad de Educación, la escuela, para tener un intercambio entre estudiantes de Cayetano Heredia y de la Universidad Daniel Alcides Carrión, para dialogar, conversar. Yo sí me comprometo, por ejemplo, que a fin de semestre ellos puedan compartir con los estudiantes de un determinado ciclo o con todos los ciclos sus aprendizajes, sus experiencias, por ejemplo, en el curso de práctica preprofesional. Les agradezco su atención y todo esto que vamos aprendiendo.
Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Ya nos comunicaremos con interno con usted. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.